101 casos de abuso policial ha registrado el Colegio Médico de Chile en los últimos años. Informe Especial tuvo acceso a esos documentos que revelan el incremento de prácticas que se creían olvidadas y para las cuales, opinan los facultativos, no puede haber tolerancia. Golpes, asfixias, desnudamientos. Informe Especial accedió a desconocidos y masivos casos de torturas ocurridos en Carabineros. Los antecedentes corresponden a más de un centenar de registros elaborados desde hace 5 años por el Colegio Médico. Bueno, hemos visto varias fracturas. Hemos visto también, por ejemplo, daños oculares graves. Y cuando toma mi cinturón, yo le empiezo a gritar que no. Y en ese momento yo empiezo a escuchar los gritos de mi hijo desde adentro. Me tuvieron que operar, tuve un mes en cama. Nosotros no vamos a tolerar, ni ahora ni nunca, personas que se aparten de los postulados institucionales. Esto tenemos que tomarlo como un tema del Estado de Chile. Los últimos años el país despertó a las movilizaciones. Millones de chilenos manifestaron pacíficamente su descontento y sus demandas. Unos pocos, sin embargo, saquearon comercios, quemaron autos y atacaron iglesias. Estos son actos rechazados transversalmente y que obligaron a la acción policial. Sin embargo, la ocurrencia de estos desmanes no significa tolerar la violencia policial, tema de este reportaje. Yo no voy a dejar que se escapen o que pasen como jabonados porque de verdad lo que hicieron lo encuentro cobarde, no me prestaron ayuda, injusticia, abuso de poder, no me parece cómo está actuando la institución que supone que representa al país y tiene que cuidar a la gente. En medio de todas estas denuncias, el Colegio Médico reveló a Informe Especial documentos confidenciales que revelan la permanencia de la tortura en el país, mucho más allá de lo que imaginábamos como sociedad. Nosotros hemos atendido en esto, como Departamento de Derechos Humanos 101 personas, pero hay muchos más casos. Nosotros recibimos solo una pequeña cantidad de lo que ocurre. Estamos haciendo todo lo humanamente posible para trabajar por estas conductas, para detectarlas, para erradicarlas de la institución y, por supuesto, castigarlas disciplinariamente en la medida que corresponda. Cuando yo comencé a hacer estas contrataciones de lesiones para personas que denunciaban violencia por parte de fuerzas policiales, en el 2011 tenía la impresión de que eran como casos aislados. La querella de tortura que tiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos respecto de Carabineros de Chile, yo diría que más de la mitad de las víctimas son menores de 18 años. Esto se va constituyendo más que como un hecho aislado, en una práctica más habitual, más extendida y más sistemática. Los afectados no distinguen clases sociales ni edades. Hay hombres de 73 años y niños de 14. Uno de ellos fue Roberto Zambrano, presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, detenido en mayo. Estuve 5 minutos por lo menos en el piso del carro y ahí fue cuando, por ejemplo, Fuerzas Especiales tenía que bajar. Al momento de bajar, ellos le llaman parte de lo que es la alfombra. En esa alfombra, cuando bajan, siempre hay un golpe. Otro de los casos corresponde al ingeniero Jorge Brito, quien denunció hechos acaecidos el año 2014, cuando estudiaba en la Universidad Federico Santa María de Valparaíso. Estábamos en el cacerolazo, cosa que habíamos hecho un montón de veces antes y nunca había terminado ni siquiera con la presencia de carabineros. O sea, era a ese nivel de pacífico. Y estamos acá y todos intentamos entrar. Y en esto que intentamos entrar por esa puerta, tiraron un polvo químico al tumulto y a mí me agarraron del cuello. Pero, ¿de qué hablamos cuando decimos tortura? Es toda acción intencional que busca producir un dolor intenso, grave, físico o mental, cometida por un funcionario público.
Los testimonios de instituciones y víctimas hablan de hechos irregulares y de una violencia que comienza en los carros policiales en el trayecto hacia las comisarías. Un carabinero se deja caer sobre mi cuello con su rodilla mientras me da puñetazos en el rostro y otro me da patadas en mi cuerpo y producto de que me estaban ahorcando y yo movía las piernas, varias de esas patadas llegaron en mis genitales. Es una locura dentro del carro policial. Todos tenían el derecho de hacer y deshacer. Y eso es como lo que más da miedo. Los entrevistados plantean que existen otra serie de situaciones polémicas, que en las propias fuerzas policiales hay conciencia de estos hechos. Una efectiva de fuerzas especiales nos mencionó muy de silencio y dijo: yo también estudio y yo también voy a marcha, pero no lo digan, pero cuídense. Carabineros dijo que mi detención fue por desórdenes públicos, mis lesiones se originaron porque perdí el equilibrio al subirme al bus y que lamentablemente las cámaras tenían su memoria llena, producto de lo cual no registraron el momento de la detención. Es como si detectaras una enfermedad o una epidemia. Cuando empiezas a hacer el catastro, empiezas a tener la estadística, obviamente que es sorprendente. Apoderados del Liceo Confederación Suiza reclamaron incluso frente a la moneda. Efectivamente, el año pasado estudiantes de nuestro liceo sufrieron balines, que al final no eran balines, eran perdigones, y hasta el día de hoy hay uno que mantiene 9 perdigones en su pierna. Cuando el año 2011 se sacaron los estudiantes, mi hijo fue uno que se cayó desalojado, lo desnudaron en la comisaría. El proceso de registro de los casos de tortura es desarrollado por varias organizaciones. Observadores ciudadanos de derechos humanos registran los hechos que ocurren en las marchas. El Colegio Médico encabeza las constataciones de lesiones de acuerdo a los estándares del Protocolo de Estambul. El Instituto Nacional de Derechos Humanos visita las comisarías y presenta las querellas. Hemos constatado que se provoca la tortura por parte de carabineros en la misma detención en algunos casos en el vehículo policial. Las personas que vienen con nosotros son de la más variada edad. En estos 5 años hemos visto 101 casos o personas que nos han referido casos muy variados. Como muestra la gráfica, de estos casos 36 ocurrieron el 2013 y otros 21 fueron registrados solo el primer semestre de este año. Tenemos registros de tortura en la segunda comisaría de Santiago, en la 48 comisaría de menores, en la tercera comisaría de Santiago, en la 19 comisaría de Providencia, donde hace poco hubo desnudamientos de menores. Hemos tenido una denuncia de, por ejemplo, un carabinero que denuncia una tortura en un recinto policial y también de personas de civiles que denuncian a carabineros y también a la Policía de Investigaciones. Estos relatos coinciden con antecedentes que aportó el psiquiatra José Tejeda, director de Sintras, Centro de Apoyo a Víctimas de Torturas, por más de 30 años. Los agarran y los golpean en las comisarías contra las murallas, ¿no? O repetidos combos o patadas, ¿no? Garabatos, casos específicos que hemos visto donde lo han escupido, por ejemplo, estando atados o estando con esposa. Y es en las comisarías donde ocurre otro de los aspectos más polémicos. Nos referimos a los desnudamientos individuales o grupales de jóvenes y niños, casi siempre en los baños, según los registros del Colegio Médico. Me golpea primero y me dice: ya, pues, no sabía lo que se viene. Yo me sigo negando, se acerca a mí y me golpea la costilla. Y ahí me dice: ya, pues, no hagas las cosas difíciles. Me hacen pasar directo a los calabozos. En el baño me preguntan si hice el servicio militar, que me ponga firme, que marche, que me saque toda mi ropa. Tira la camisa nuevamente y ahí me dice: ya, pues, el pantalón. Y ahí es cuando tengo como una especie también de descontrol y lo que más hago es sujetar mi cinturón. Sujeto mi cinturón y él se acerca
y toma mi cinturón. Me hacen hacer sentadillas completamente desnudo. A mí me dolía mucho el estómago, producto de la pateadura, y yo creo que de los golpes en los genitales. Y me costaba mucho agacharme y pararme. Y me empiezan a aplaudir y me dicen, baja, sube, baja, sube. Empecé a llorar y le empecé a pedir explicaciones al cabo que estaba sentado al frente mío. Ya no estaba mirando al fuerza especial. Miraba por la espalda y miraba al cabo. Y le gritaba. Yo lo que más le gritaba era que detuviera esto, que esto no era un procedimiento, de que por favor parara y que ni siquiera mi padre tenía como el derecho a hacer algo así. No lo iba a permitir tampoco de él. Y ahí él es cuando dice ya, los zapatos. ¿Carabineros puede desnudar a menores de edad sin presencia de sus padres? No, no. Bajo ninguna condición, pretexto. Bajo ninguna circunstancia. En medio de estas denuncias, la abogada María Rivera interpuso el año 2015 una querella por torturas psicológicas sufridas por 4 menores que jugaban fútbol en una calle de Valparaíso. Nuevamente los acusados fueron funcionarios de Carabineros. Llegando a la comisaría, a 3 de ellos los hacen ingresar a una oficina para hacer el trámite administrativo y ahí comienza, ¿no es cierto?, lo que evidentemente se acredita que es la tortura psicológica en contra de estos jóvenes, porque este mismo funcionario los amenaza nuevamente. Esta weá tiene 30 tiros. Tú te acercás a un carabinero y te la vas a pasear toda. Y yo voy a estar así, tu mamá va a estar sufriendo. Y si se acercan 2 tunazos más por hueón. Pedimos por ley de transparencia informes a Carabineros sobre las cifras que ellos manejan y copias de los sumarios internos por torturas. Carabineros negó el acceso a la información, aduciendo que no puede destinar personal a estas funciones. Entonces, ¿cuán común es esta realidad? El hecho de que funcionarios policiales torturen no es algo que tiene que ver con la dictadura, tiene que ver con el presente y con el futuro, ¿eh? Si uno ve la estadística tanto de las fiscalías militares como del Ministerio Público, podemos hablar de miles de casos al año de violencia policial, de denuncia ante el sistema de justicia por violencia policial. Y podemos hablar también de que son bajísimas los resultados donde estos casos terminan con algún tipo de condena. Hay familias destruidas, hay personas también que han tenido que llevar situaciones médicas, situaciones psicológicas terribles. La relación con la familia suele evitar hablarse del tema, o hacer como que no ha pasado nada, y los padres responden generalmente con aprensión. Variados testimonios grafican el dolor de las madres. Me siento y en ese momento yo empiezo a escuchar los gritos de mi hijo desde adentro. Entonces empiezo a preguntar qué sucede y ellos me dicen que no, que es un procedimiento. Entonces que yo como que quedé ahí en medio de una situación donde estaba viendo cómo les sacaban la cresta a los cabros y yo miraba de alrededor, no había como nadie. Entonces yo fue como sacarme los audífonos y pensar, ¿qué hago? El subteniente Carvajal Díaz, que es el que estaba a cargo del procedimiento, todo el tiempo salía, se reía, se burlaba de mí porque yo le decía que quería ver a mi hijo, me decía cuál era la ley que me amparaba, le dije que había una ley que me amparaba porque mi hijo era un menor de edad. Él riéndose me decía que no había ninguna ley que dijese que yo podía ver a mi hijo. Me afectó tanto y fue tan visceral que llegué y dije, oye, pero suéltelo si no están haciendo nada, o sea, ni siquiera van con capucha, nada. Y bueno, y ahí cuando trato de sacar o tratar de agarrarme a uno para que no se lo llevara, es donde me toman también a mí. La decisión que tomó María Paz Cajas tuvo consecuencias. Fue detenida y llevada a la tercera comisaría a 2 cuadras de La Moneda. Después de eso nos preguntan si vamos a contratar lesiones, todos aceptamos y ahí es donde veo también que a los chicos le empiezan a poner las esposas con las manos atrás. Cosa que a mí fue una de las cosas que a mí me angustió. Carabineros mantuvo el procedimiento y entre varios efectivos apresaron a María Paz.
La cabo, Tiare Vergara, además la pateó, según relató la actriz. Me pegaste en la vagina. Y lo dije fuerte y después le decía a los otros que, uy, me pegó en la vagina. Así como diciendo, y ustedes no hacen nada, no dicen nada. Y ahí recién, bueno, como que acceden y me ponen las cosas adelante. Ese golpe, según el relato de María Paz, trajo consecuencias. Comenzó a sangrar y Carabineros la llevó a un sapo. Desde allí, un médico la derivó al Hospital San Juan de Dios. Entonces, el ginecólogo me vio y me dijo, esto no es una menstruación. O sea, aquí, y esto lo más probable sea síntomas de aborto. Los registros del Colegio Médico revelan que un 23% de los afectados presentan lesiones graves y menos graves. Hemos visto casos particularmente graves como con asfixia, con una bolsa plástica puesto sobre la cabeza, provocándole golpe a la persona, lo que es conocido en el ámbito de la tortura como submarino seco. También el otro ámbito que es como poniéndole líquido, digamos, en la boca para que la persona se atragante con el agua mientras tiene las manos esposadas. Por lo tanto, también es una forma de asfixiarlo, y como submarino húmedo es conocido como tal. Las heridas que deja la tortura no son solo físicas, también hay consecuencias más íntimas. Los jóvenes primero se angustia repetitiva y recuerdos permanentes y persistentes de la situación vivida. Vergüenzas, emociones de vergüenza, humillación, aislamiento. Si bien todos podemos ser críticos de algunas cosas que suceden en el país, cuando te pasa a ti no es lo mismo. O sea, el daño que se genera a nivel familiar, a nivel de persona, es súper fuerte. Las cifras de violencia y tortura son difusas. Muchas víctimas no denuncian, incluso les cuesta hablar con sus familias. Mi abuela y mi abuelo era suboficial mayor en Osorno. Entonces, ¿cómo explicarle a una señora de 80 y tantos años que su nieta, su única nieta mujer, fue víctima de violencia policial? No es algo a lo que uno se pueda acostumbrar. Independiente de que uno lo hable 1000 veces, no es algo a lo que uno se pueda... Y espero no tener que acostumbrarme, espero no acostumbrarme, nunca normalizar la violencia, nunca normalizar la tortura. Si Carabineros tiene que proteger a los ciudadanos, no agredirlos. Yo valoro la institución de Carabineros, valoro los trabajos que ellos hacen en hartos ámbitos, pero particularmente lo que tiene que ver con movilización, con movimiento estudiantil, tenemos todos estos casos de abuso. El mensaje es ese, que nos denuncien, que confíen en su policía, que confíen en Carabineros de Chile, porque en la medida que nosotros conozcamos estos hechos vamos a tener las herramientas necesarias para poder precisamente detectarlas, erradicarlas y castigarlas como se merecen. En el Colegio Médico dicen que hay fallas en los procesos de constatación de lesiones en las postas y consultorios, hasta donde las víctimas son llevadas por miembros de la policía. Es bastante habitual que las contrataciones sean en esas condiciones, que sean contrataciones que son en presencia de funcionarios policiales, registrando muy poco de lo que la persona tiene. Cuando tomaron a mi hijo y lo llevaron a contratar lesiones, él al médico le comentó todo lo que le habían hecho. Entonces de ahí la pesadilla fue peor. La actriz María Paz Cajas denunció que algunos funcionarios intentaron manipular los hechos. Ella misma grabó cómo los carabineros discutían qué hacer con la constatación de sus lesiones. El que estaba ahí era el de allá, dijo. Ese era el de la constatación de lesiones. El blanco. Claro. No, no es el sin lesiones. Estamos hablando nosotros, estamos hablando del procedimiento. ¿Ya? Si usted tiene lesiones, hable bien, por favor. Tiene derecho a reclamar, hacer lo que usted tiene conveniente. Sí, esos papeles igual yo los quiero. Si no lo voy a tener que trasladar atrás al calabozo. ¿Sabes que estoy sangrando y que puedo tener un aborto? Y si tú me mandas atrás al calabozo, ¿puede ser peor para ti? Cuando me dicen, ya, usted está en libertad, y le digo, ya, yo me voy, pero quiero mis papeles, mi documentación, la contratación de lesiones. Y aquí aparecen, bueno, Balboa, creo, y este
este carabinero de la primera comisaría, Cuadra, dice, es que no se los podemos dar porque esos se van a fiscalía. La Corte Suprema comenzó a cambiar el criterio los últimos meses. Sin embargo, aún es la justicia militar la que mayormente investiga las agresiones de uniformados contra civiles. Entidades mundiales de derechos humanos como Amnistía Internacional y otras han dicho múltiples veces al Estado chileno que no puede haber justicia militar en tiempos de paz. Los tribunales militares están hechos para tiempos de guerra y para delitos militares. Mi familia creía más ante las instituciones, ellos son profundamente institucionales, muy de iglesia también, pero igual ha sido como un balde de agua fría esto, porque nadie reconoce que los hechos pasaron. Después de haberlo golpeado tanto, ellos tuvieron que armar todo un montaje para decir que mi hijo en realidad había golpeado a un carabinero. Ciertamente, para las personas, para un civil, es mejor que conozca la justicia ordinaria y nosotros estamos absolutamente llanos a que eso también ocurra. Comenzó Cojines Furor en Jauja. Creía más ante las instituciones, ellos son profundamente institucionales, muy de iglesia también, pero igual ha sido como un balde de agua fría esto, porque nadie reconoce que los hechos pasaron. Después de haberlo golpeado tanto, ellos tuvieron que armar todo un montaje para decir que mi hijo en realidad había golpeado a un carabinero. Ciertamente, para las personas, para un civil, es mejor que conozca la justicia ordinaria y nosotros estamos absolutamente llanos a que eso también ocurra. Padres, activistas de organizaciones civiles y artistas han comenzado a desplegar diversas estrategias para enfrentar esta situación, incluso entregando cartas a la presidenta Michelle Bachelet. Yo me encuentro en este momento juntándome y reuniéndome con mucha gente que ha sido víctima de violencia policial. Y de verdad que escucho unas historias aberrantes. O sea, desde a mi hijo lo asfixiaron con las manos, pero he sabido de chicos que lo han asfixiado con cinturones, a niños que le han sacado piezas dentales. Bueno, nos encontramos en el Colegio Médico realizando el curso sobre el Protocolo de Estambul, que es un sistema para documentar tratos crueles, violencia y tortura en personas que son víctimas de estos hechos por agentes del Estado. El tema parece preocupar cada vez más a una sociedad que se acostumbró a protestar por los asuntos que le afectan, como las pensiones, la educación o la salud. Pero ese día, cuando ella le dijo al carabinero, ¿pero por qué le pegáis a mi mamá? ¿Por qué le pegas si no está haciendo nada? Tú pides respeto y no respetas a nadie. Tú, tu uniforme, respétate a ti mismo primero. Le decía, ella sacó una foto. ¿Cómo exige respeto si tú no respetas? Nosotros creemos que los grandes desafíos que tiene el Estado chileno, lamentablemente, no los ha tomado en sus manos. Nosotros no tenemos tipificada la tortura en el Código Penal. Lo que queremos hacer es buscar formas distintas, ¿ya? Innovadoras, creativas, para lidiar con el tema de la tortura. Y este es como una intervención urbana, es como el principio de un proceso que va a tomar años a lo mejor. ¿Cuál es la idea de golpear y de golpear tanto, de tal manera, a un menor de edad? Nosotros creemos que aquí, sin duda, Carabineros de Chile está al debe en hacer que se cumplan sus propios protocolos y en avanzar todavía más en la formación en derechos humanos. Los entrevistados, aunque lamentan los hechos, advierten que esta es una práctica concentrada, por ahora, en algunas instancias de Carabineros. Por cierto, hay un problema muchas veces con personal de fuerzas especiales que son, digamos, los grupos muchas veces de avanzada cuando se producen incidentes en el contexto de manifestaciones sociales. Las cosas incorrectas no pueden ser aceptadas por nadie, ni los golpes, ni desnudar, ni gritarles, ni insultarlos. Yo creo que eso hay que denunciarlo y hay que corregirlo.
Pero ¿se puede decir que este es solo un problema de las fuerzas especiales? Si queremos que luchar contra la tortura, una medida esencial, una absolutamente clave, es una modificación radical o una abolición de la justicia militar. Nosotros creemos que cabe es que Carabineros pueda incorporar varias de las recomendaciones que se han hecho y también que el Ministerio del Interior, de quien depende Carabineros de Chile, pueda también tener un rol mucho más activo en la supervisión de Carabineros, sobre todo en contexto de protesta social. ¿Qué va a tener que ocurrir para que cambie? ¿Va a tener que tomar detenido, va a tener que torturar a un hijo de un ministro? ¿A un cercano a la presidencia? ¿A un hijo de un gran empresario probablemente? La deuda del Estado con la prevención de la tortura, de hecho, ya provocó el reproche de Naciones Unidas a Chile. Este mes, nuestro país fue incluido junto a naciones como Congo, Nigeria y Libia entre un grupo de solo 11 países que no han adoptado medidas para prevenir institucionalmente este flagelo. Si usted quiere ver el reportaje completo,